En Colombia hay cerca de 3 millones de familias que no tienen casa. De esas familias que no tienen casa, muchas de esas son 8 millones desplazadas. Mi nombre es Fernando Quiseno, soy vocero de la Minga Cali, un proceso llamado Aso de Palenque. Mi nombre es Boris Delgado y pertenezco a la Minga Cali. La Minga es una juntanza de muchos procesos que estamos buscando el beneficio de las comunidades y nuestra bandera es la lucha por la vivienda. Toda la población indígena, afro, mestiza, somos los dueños de la tierra. Los problemas de por la tierra usted sabe que han sido históricos y eso son los que han venido motivando la violencia en este país hace 200 años. En este momento, en este contexto en el que estamos en este momento, pues tenemos un problema para el acceso a la vivienda que si sabemos que para poder tener vivienda hay que tener tierra. Casas en el aire no podemos hacer. En el 2019, como la gente llegó desplazada aquí a este municipio y no había vivienda, no había dinero, entonces les tocó a la gente ir a los lugares que se llaman asentamientos. Allá les vendían los lotes a precios irrisorios y la gente con el fin de evitarse pagar 700.000 pesos cada una casa, iban a invertir 1 millón de pesos o 500.000 pesos a esas viviendas, aunque fuera el techo digamos de paja o de plástico, vivían felices. Estas personas en el 2022 se encontraban en esos asentamientos subnormales, lo dice el reglamento. Entonces estas personas, llegó el alcalde de turno, el administrador de ese momento, con los inspectores de policías, y fueron y le tumbaron los ranchos a esa familia, teniendo niños y mujeres y también ancianos debajo de esos techos, los dejaron a intemperie. En este caso, estamos seguros de que violaron el derecho humano. Entonces, debido a eso, vino que hubo esta juntanza llamada Minga, la cual en este momento estamos luchando por el territorio, la vivienda digna y todo lo que necesitamos para que esta familia viva dignamente. En Colombia hay cerca de 3 millones de familias que no tienen casa, 3 millones. Y recordemos que de esas familias que no tienen casa, muchas de esas son 8 millones desplazadas. ¿Qué pasa? Cuando hoy en día yo quiero hacer una vivienda, yo no puedo. ¿Por qué? Porque como está está bajo el sistema financiero, entonces el sistema financiero me dice, ¿usted se gana cuánto? No, pues que yo me gano menos de un salario mínimo. No, pues que usted tiene empleo fijo. No, yo trabajo en la calle, vendo, sí. No, entonces usted no me sirve porque usted no me puede garantizar que me pague la casa. Entonces ese subsidio que el gobierno dice que entrega, no lo puedo hacer efectivo, porque yo lo puedo hacer efectivo solamente si tengo el crédito. Si no tengo el crédito, no lo puedo hacer efectivo. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que debía haber una ley diferencial, que se debe hacer una ley para los que puedan pagar y los que no puedan pagar. Entonces, ¿qué les proponemos? Vivienda de interés, vivienda de autoconstrucción, que nosotros la podamos construir, porque somos los que construimos todas las ciudades, la gente pobre es la que construye las ciudades, y en ese orden de ideas, pero que sean lotes urbanizados. ¿Qué quiere decir urbanizados? Lotes que ya tengan servicios públicos, porque no queremos tugurios, queremos lotes humanos para los... Y ese es uno de los grandes problemas. El otro problema es que la gente muchas veces, si puede acceder al sistema financiero, pasa lo mismo que pasa en Europa, sino si se quedó sin empleo, si se enfermó y no pudo pagar la cuota, afuera, para la calle. Entonces eso es lo mismo lo que pasa. Eso es lo que buscamos hoy en día, decirle al gobierno municipal, señores gobierno municipal, dónde están los planes de vivienda, cuáles son los planes de vivienda que hay para la gente más pobre, esa gente que no puede calificar el sistema financiero. Es el lugar donde desplazaron a la gente, un promedio más o menos de 3.000 familias. La Aldovea llama el lugar, ¿ya? Eso fue en el octubre 6 del 2022, desalojaron por más o menos esa cantidad de familias, les tumbaron los ranchos, las dejaron en intemperie, y entonces debido a esa cada vez crece más esa juntanza, esto se va haciendo a nivel no solamente local, sino que la propuesta de nosotros es hacerla también departamental y nacional, porque la propuesta de nosotros es hacer de la Minga Cali una potencia que realmente, porque sabemos de que en estas juntanzas nuestra propuesta es
realmente, como sabemos que el constituyente número 1 del pueblo, hacer que realmente que hagan transformaciones, leyes. Esa constitución hay que reformarla, así como lo desfiguraron la constitución del 91, volver a que esa constitución llegue, así como está el 91, para que realmente el colombiano tenga derechos. Nuestra propuesta es esa, es nuestra propuesta es pacífica. La Minga Cali es una juntanza de paz. Los siguen habiendo porque la violencia sigue en los territorios, porque los grupos armados se agarran a bala y la gente queda en el medio en el fuego cruzado. O también los que no están si uno están con la guerrilla, los paramilitares los matan. Si están con los paramilitares, la guerrilla los mata. Entonces, y si no están con el Estado, también el Estado también. Porque tenemos un problema que apenas en este gobierno se ha venido depurando el ejército, depurando la policía. El primer mandazo que hizo este gobierno de destituir militares, que destituyó 100 militares, 100 militares de alto rango, fue en este gobierno. ¿Por qué? Porque son el ejército y la policía han sido los más corruptos en este país y por eso ha crecido el narcotráfico. ¿Por qué este gobierno ha incautado tanta droga? Porque le tienen miedo a que ya lo manden a calificar servicios. Le tienen miedo a que este gobierno los ponga les quite el empleo, ya, y por eso no lo quiere. No lo quiere la policía, no lo quiere el ejército. Por eso mismo, porque no les permite la corrupción. Y porque si un funcionario de este gobierno es corrupto, inmediatamente él mismo lo denuncia. La guerra es por la tierra, para ponerla a producir. ¿A producir qué? Sustancias ilícitas. Morir, defender nuestros derechos, así nos toque morir. Fuerza, por mi raza. Guardia, fuerza, por mi raza. Si los gobiernos de turnos quisieran realmente acabar con la guerra, la acabarían. Pero a ellos no les conviene. No les conviene porque aquí en Colombia hay un impuesto que se llama impuesto de guerra. Y ese impuesto de guerra, si se acabara la guerra, no tendrían pretexto para cobrarlo. Es el impuesto que más tiene esclavizado al pueblo colombiano. ¿Cuántos fusiles tiene la guerrilla? ¿Cuántos fusiles tiene la BACRIM? ¿Cuántos fusiles tiene el ejército colombiano? ¿Cuántos fusiles tiene la policía colombiana? ¿Cuántas armas tiene en Colombia? ¿Y cuánto dinero vale? ¿Ya? ¿Y a dónde sale ese dinero? Sí, claro. ¿Ya? Y a los colombianos. Esos son impuestos que le cobran los colombianos para comprar todas esas armas de una u otra forma. ¿Ya? Entonces, disimuladamente le cobran el impuesto de guerra a la gente, solamente que no le llaman impuesto de guerra, pero la verdad es que sí es un impuesto de guerra. Cuando la guerra liberal conservadora, se desplazaron la gente que vivía en el llano, la que estaba mejor ubicada. ¿Dónde la desplazaron? La desplazaron para la selva, para el Putumayo, para el Caquetá, para Nariño, para el Chocó. Allá la desplazaron, ¿cierto? Entonces, esa gente que está por allá, que se presentó esta vaina de la coca, ¿cierto? Y es la única forma que puede sobrevivir. Usted sabe que la gente por allá, si siembra un racimo de plátano, vale 100 veces más sacarlo que, ¿cierto? Entonces, mientras la gente no tenga recursos alternativos, digamos, como se está diciendo en este gobierno, bueno, metámosle vías de penetración, metámosle cultivos alternativos, metámosle industria a esos territorios para que la gente pueda ganar dinero, y seguro que la gente va a dejar de producir, no coca, pero sí va a dejar, hoja de coca la van a producir porque es un alimento para ellos, pero sí van a dejar de producir drogas. A la gente ya no le interesa eso. Y si tenemos universidades en los territorios, si hay salud en los territorios, si hay buenos colegios para los niños, pues la gente no va a preferir tener por allá vivir de mala manera, por ganar un poquito más, para vivir de buena manera. Entonces lo que se necesita es que hayan recursos. O sea, nosotros no somos los culpables de la violencia ni del narcotráfico.